Muy buenos días, chicos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profa. Sí. Una disculpa que no me pude conectar antes, pero tuve que ir a hacer un trámite. Y ya ven que siempre cuando va uno a hacer trámites, pues se tarda uno. Y aunque se apure uno, pues se me hizo tarde y tuve que pues, almorzar, porque si no iba a estar con el hambre feroz y voraz aquí. Entonces, por eso, había pensado, fíjense, porque como se me hizo tarde, dije, pues voy a grabarles la clase. Pero pienso que esta clase es muy importante porque es el porfiriato, ¿no? Ya vamos a iniciar con el porfiriato, ya vimos la pedagogía positivista, sus fundamentos, sus bases. Entonces es importante que ustedes vean esta clase si tienen alguna pregunta o si quieren ustedes aportar, pues adelante, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me gustan más las clases así en vivo, como quien dice, que grabadas. Entonces, pues por eso quería yo compartir con ustedes esta clase y qué bueno que me dio tiempo de... Bueno, miren chicos, ¿alguien le gustaría aportar algo sobre el porfiriato? A ver, ¿quién dice yo? Algo que sepan, algún dato, algún hecho, suceso. Pues se supone que el porfiriato es como ese periodo de tiempo donde estuvo como al mando de la nación Porfirio Díaz, ¿no? Que fue creo más de 30 años y pues todo lo que sucedió, por eso se le llama porfiriato, porque todas esas cosas fueron como obras o causas de la presidencia de Porfirio Díaz en ese entonces. Sí, muy bien, Ana. ¿Alguien más? Ana. ¿No? Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir de Porfirio Díaz? Que fue presidente de la República,
Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su biografía. Ya les compartí las diapositivas también en la semana 6, si gustan ustedes descargarlas para que ya las tengan. Ahí se las puse en su lección para que las puedan descargar. Bueno, un poco de su biografía es que Porfirio Díaz fue el sexto de los 7 hijos. Entonces, a los 10 años quedó huérfano de su padre. Murió por ser víctima del cólera. Su padre, recordemos que en esos tiempos, pues no había tantas vacunas como ahora, ¿no? Entonces, pues por eso pasó ese hecho. Estudió lo que fueron 5 años dentro del seminario oaxaqueño. En 1843 entró o estudió en el Instituto de Ciencias y Artes la carrera de leyes, que no terminó, claro. Tuvo varios oficios dentro de su vida, como cuáles pues fue maestro de latín, fue zapatero, fue carpintero, fue bibliotecario, también fue un militar muy reconocido dentro de la historia de México. Estuvo en la batalla de Ayutla, bueno, la revolución de Ayutla, era el capitán de infantería de la Guardia Nacional. También participó en 3 guerras. Fíjense, en la guerra mexicana estadounidense, en la guerra civil entre liberales contra conservadores y en la guerra de reforma, ¿sí? Y pues ustedes saben, si estaba en la guerra de reforma, entonces ¿a quién apoyó? Ah, pues a Benito Juárez. También estuvo en la guerra patriótica y esta fue en contra de Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. También vimos, ¿qué más? ¿Qué más? En la guerra de reforma, como les platiqué que también estuvo participando, libró o luchó 12 batallas, fue herido, pero logró sobrevivir, ¿sí? Entonces, era como que era muy reconocido porque era experto en sus tácticas militares, ¿sí? Por ejemplo, en ataques súbitos, en emboscadas. Se puede decir, ay, sobrevivió a muchas guerras, pero chicos, analícenlo. ¿Ustedes sobrevivirían a una guerra? ¿Una batalla? Hemos visto películas y caen así como si fueran pollitos, pues uno tras otro, uno tras otro. Imagínense cuántas batallas, cuántas guerras estuvo Porfirio Díaz. Tómenlo así, fue un picudo para la batalla, para el combate, para eh, rebeliones militares. Entonces, pues por algo era por lo que era, ¿no? Era un valiente. Entonces, sí estuvo muchos años en el poder. Estuvo 35 años, chicos. Entonces, no estuvo poquito tiempo, estuvo muchísimo, ¿sí? ¿Qué más? Se casó, unos compañeros. Fue masón también. Sé que han escuchado mucho acerca de los masones, de las sectas. ¿Sí han escuchado de esto? Yo sé que sí, pero me gustaría también escucharlos. ¿No? ¿Me están escuchando? Chicos, Sí, profa, sí, sí se escucha. Sí, la escuchamos. veo que mi micrófono se menea y yo digo, ay, estoy bien activa porque también mi video, pero como no me contestan, yo sigo que, ay, estoy hablando sola. Sí, miren, desde toda la historia de México, pero principalmente de Europa, surge lo que es la masonería. Son sectas, ¿sí? Es como si fuera una religión, pero no es una religión porque estas sectas no están respaldadas dentro de nuestra Constitución de la República.
Nuestra Constitución pues, nos da la libertad de elegir culto, de elegir religiones, pero esto es una secta. ¿Sí? Me gustaría que ustedes personalmente profundicen sobre este tema, ¿sí? Porque es un tema oscuro, nada más eso les puedo decir. ¿No? Investiguen, es interesante, pero también es oscuro, no es algo muy bueno que digamos. Entonces, los invito para que se den a la tarea de investigar. Yo por azares del destino me he enterado de muchas situaciones que no se las voy a platicar a ustedes, ¿no? Ya en su vida coloquial, en su vida diaria, ustedes tal vez se lleguen a encontrar o les lleguen a compartir, porque es algo que no lo comparten, es algo oculto, como les digo. Entonces, a mí me dejó impactada, pero ustedes investiguen, ¿no? No les voy a decir más. Entonces, él fue masón, también Benito Juárez fue masón, muchos de nuestros gobernantes han sido masones. Entonces, si podemos ver un poquito de lo que fue su biografía de Porfirio Díaz. Ahora, ¿qué hizo Porfirio Díaz en educación? Bueno, se le conoce como el periodo del porfiriato porque abarcó desde 1876 a 1911. Como quien dice, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Porfiriato se le llamó porque nuestro gobernante era Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, este periodo marca lo que es la transformación de la economía y de la sociedad mexicana. Y lo cambia dándole una vuelta a la hoja, chicos. No nada más es un cambio pequeño. Claro, hay que reconocer que el periodo del porfiriato nada más se basó en los centros urbanos, en la zona urbana, no en la zona rural. ¿Qué quiere decir? Que se basó nada más en las ciudades. Ahí estaba el porfiriato. En los pueblos, no. El beneficio fue para las ciudades, para embellecerlas, para que tuvieran todos los beneficios, los alcances que pudiera haber por parte del gobierno. Para las ciudades, por eso me refiero al urbano. Lo rural, no, quedó olvidado, ¿no? Entonces era elitista en el sentido, era clasista, era para cierta sociedad muy seleccionada, pero pues que repercute, quieran o no, dentro de, pues, del crecimiento de una nación. ¿Sí? Es un periodo que marcó definitivamente el rumbo de un país, ¿sí? Porfiriato. Entonces, fue una transformación, un arranque a lo que fue la modernidad o modernización de México. Bueno, ¿qué más le puedo decir de Porfiriato? O ya me voy a mis diapositivas también, porque en las diapositivas también les puse varias información. La información que les puse en las diapositivas es basada en nuestro libro de Villalpando Nava José Manuel. Permítanme, déjenme admitir a más de sus compañeros. Bajo su gobierno de Porfirio Díaz, también se instauró lo que era la Secretaría de Educación Pública, actualmente la SEP. Recordemos que ya se había impulsado lo que era el positivismo en el país. Entonces, el positivismo se convirtió en lo que fue un fundamento indispensable, ¿sí? Para orientar lo que era la educación. El positivismo era la corriente ideológica ampliamente difundida, ¿sí? Y defendida, ¿sí? Entonces, era un espíritu científico el que atañaba la educación. Entonces, nos podemos dar cuenta en estos periodos
que estaba Benito Juárez y que Benito Juárez tenía su estandarte. A ver, su estandarte, ¿cuál era? Acuérdense, acuérdense. Lo dice Villalpando Nava José Manuel. Su estandarte en el aspecto educativo de Benito Juárez, ¿cuál era? ¿No se acuerdan? Las escuelas lancasterianas. Ese era su estandarte de Benito Juárez. Y que también Benito Juárez duró muchos años en el país, chicos. ¿Cuántos años creen que duró Benito Juárez en el país, en el gobierno, como presidente? ¿No? ¿Sí me escuchan? Chicos, Sí, sí, se escucha. estuvo 16 años gobernando el país. Y es una de las críticas muy fuertes que tiene Benito Juárez, que hizo grandes cosas, pero estuvo ahí. Entonces, no cumplía con lo que decía la Constitución, porque la Constitución tiene cierto tiempo. Entonces, Benito Juárez no cumplió con eso. Y pues menos Porfirio Díaz, ¿no? Con sus 35 años que estuvo en el poder, imagínense. Entonces, bueno, uno de los personajes que vamos a ver más adelante, pero es importante mencionar ahorita, que estuvo bajo su mando o su donación de Porfirio Díaz, fue Joaquín Baranda. Él fue uno de sus ministros de Justicia e Instrucción Pública. Entonces, él todavía en parte del siglo XIX, 1882, fue su ministro. Hasta 1901 estuvo en el cargo. Baranda fue uno de los que impulsó todo el aspecto educativo que era para el desarrollo del país. También en este tiempo se celebró dentro de su gobierno de Porfirio Díaz, se celebró el Congreso Nacional de Instrucción Pública, ¿sí? Aquí quienes se iban a reunir, pues pedagogos, maestros, autoridades, todos los profesionales en el ámbito educativo. Entonces ya nos podemos dar cuenta de que ya comienza a salir lo que son los congresos nacionales de educación, cuando en la historia pues no había habido. Entonces fue también solo que era la educación laica, la educación gratuita, en el aspecto de la educación elemental, ¿no? Se hacen las bases para que la educación primaria ya tuviera las edades. Entras a los 6, sales a los 12 años. Por ahí se escucha un gallo, chicos. Cierren su micrófono. Se vio esta parte de la enseñanza primaria, la enseñanza integral, la enseñanza obligatoria, ¿sí? Se siguió con el segundo congreso de educación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, regresamos con la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tenía a su cargo la Secretaría de Educación Pública? ¿Sí? Pues la primaria, la normal, la preparatoria, los profesionales, las academias, las sociedades. Ahora, en este aspecto de la normal, todavía no había normales, ¿eh? Hasta que llegó el gobierno de Porfirio Díaz fue que ya se dio un auge bueno en el sentido de crecimiento de las normales, ¿sí? Para formar docentes. Ahora, ¿por quiénes inició? Porfirio Díaz fue muy capaz y fue muy listo en el sentido de hacerse un equipo bueno, ¿sí? Bueno para el crecimiento de lo que era la educación. ¿Sí? Uno de los teóricos muy importantes para nuestro país, que era extranjero, era alemán, fue Enrique Ratzenberger. ¿Sí? Él fue uno de los extranjeros que ayudaron en el aspecto de educación a Porfirio Díaz.
De hecho, en Veracruz había comunidades de alemanes, ¿sí? Recordemos que el Golfo en México, pues está en Veracruz. Entonces, todas las embarcaciones que llegaban de Europa, pues quedaban dentro de lo que era, pues, Veracruz, ¿no? Entonces, ahí, pues, desembarcaban y muchas personas llegaban y se quedaban a vivir. Ahora, ahí llegó nuestro primer teórico de educación, Enrique Rapsamen, es el inventor de la regla de 3 simple, que todavía la usamos, nos la enseñan en la secundaria. Y también otro teórico muy importante fue Enrique Laucher, él veía la parte práctica. Las primeras normales específicamente, tenían anexas a sus primarias, pero normales fueron ahí, en Veracruz, en el Saba. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo se empezó a difundir, ¿no? Toda esta parte del aspecto de educación. Creció el país en otros sentidos, pero ahora sí me voy a basar en el idioma. Les voy a compartir. Ustedes me dicen cuando ya se ve. ¿Ya se ve? Chicos, ¿ya se ve? Sí, ya se ve, profe. Sí, profe. Ay, ya llegaron. Bueno, aquí les anoté cómo llegó Díaz al poder. Nos podemos dar cuenta de los grandes cambios y planes que él hizo dentro de los gobiernos. Se le reconoce por haber sido un gran héroe militar del liberalismo. Y ya les dije que lo último que participó pues fue en la guerra de reforma, donde le dieron el gane a Benito Juárez. Entonces, por eso se le reconoce y esto le permitió, como quien dice, pues llegar al poder. Él era realmente reconocido pues por toda la gente y principalmente por los militares de la época. Entonces, eso le permitió tener mucha fama, ¿sí? Le permitió pues que todos pues lo casi veneraran, ¿no? Casi veneraran. Entonces, recordemos que había sido a la caída del imperio y pues ahí también él había luchado, había combatido. Entonces, como en todo, él tenía seguidores, él tenía enemistades también, porque pues muchos pues lo miraban como con envidia, pero pues también muchos lo querían, ¿no? Pero pues y por su misma historia, su misma personalidad, permitió que él progresara y pues que llegara a ser lo que fue el presidente de la República. Una de las frases que utiliza o que se le reconoce actualmente es paz, orden y progreso. Y esta frase también fue muy criticada. ¿En qué sentido? Que él en sí quería paz con todos, ¿sí? Pacificación,
O sea, no quería pleitos, quería que todos los gobernantes estuvieran contentos. Orden, en este sentido, nada de que liberales, conservadores, todos tranquilos, vamos a trabajar bien, pero también fue a punta de pistola, ¿sí? Hubo una parte de un libro, que no recuerdo el autor, que decía que paz, orden y progreso, pero a punta de pistola. O sea, haces lo que digo yo y obedeces, ¿no? Entonces, ahí entra esta parte de esta crítica, ¿no? Y progreso, pues porque realmente progresó, México creció. Aquí en Oaxaca lo podemos ver en Macedonio Alcalá. ¿Han entrado, chicos, ustedes al Macedonio Alcalá? Yo Sí. no, profe. Pero lo han visto por fuera. Ah, sí. Por fuera, pues por dentro está bellísimo. Váyanse a Google y métanse a ver ahí cómo está todo dorado con rojo. Entonces, hasta fotos de sesiones, de generaciones se han tomado ahí. Está realmente hermoso. Este es un aporte muy grande hacia las ciudades y en nuestro caso hacia Oaxaca. La ciudad de Alcalá fue en el Porfiriato. Entonces, podemos ver el impacto que tuvo las ciudades en el sentido de infraestructura, ¿no? Ahora, ¿cómo agarró Porfirio Díaz el país? Pues gobernar un país deshecho de guerras y discordias partidistas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, Fíjense cuántas guerras habían pasado, ¿no? Y él había participado en ellas, pues también por eso le dio mucha importancia. Entonces, aquí podemos ver eh, el progreso o el avance que tuvo después de haber agarrado un país así. Ahí está. Bueno, ya les platiqué un poquito hace rato de su biografía. Repetírselo estaría de más, pero pues aquí les puse un poquito, oaxaqueño, estudió en seminario, en el Instituto de Ciencia, fue militar, después se cometió la guerra de reforma, la intervención francesa, pero una de las guerras donde estuvo también, aquí, no se lo mencioné, fue declarado benemérito de la patria el 27 de diciembre de 1800. Para que ustedes chequen, benemérito de la patria, si no se lo había dado a ninguno. Miren también que se casó con su sobrina. Entonces, para que chequen que pues no era una persona que no fuera de su sangre, sino que era alguien de su sangre. Por ahí tuve un alumno el semestre pasado que estudió en el seminario pontificio de la Santa Cruz, quería ser padre. No sé, la verdad, tampoco le pregunté por qué se salió, pero él estaba informadísimo de eso, tenía mucha información respecto a este casorio de Porfirio Díaz. Me decía él, porque él sabe mucho de historia, mi alumnito, sabe mucho su compañero, se llama Jared. Me decía, profa, es que él gestionó, bueno, él sabía esa parte de la historia, él gestionó para que pues los obispos, no sé, esos le dieran permiso para que él se pudiera casar con su sobrina, porque se supone que no estaba permitido, algo así me explicó él. Entonces, pues con el poder que le daba ser presidente, pues hizo eso y ya no hubo escándalos, ¿no? Pero pues era de su familia. Miren, aquí igual, lo que ya les dije, que participó en la segunda intervención francesa, combatió en la batalla de Puebla. Ya saben que si se acaba el tiempo, volvemos a entrar por el mismo link. Aquí participó en estos 4 estados, vemos que luchó con Benito Juárez, ¿sí? En Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, participó en el plan de la Noria, estuvo también en el plan de Tuxtepec, estos dos no se los había yo mencionado, y pues tras el triunfo del segundo plan, pues subió y asumió la presidencia. Aquí les puse igual cuántos años estuvo de presidente de la República, pues estuvo 35 años. Y aquí les puse más o menos las fechas. Fíjense, en el libro de Villalpando Nava José Manuel,
nos menciona estas fechas y salen menos años. Pero ya buscando, indagando, son 35, para que no se vayan a confundir. 35 años estuvo. Ya casi la edad que tengo. Estoy un poquito más grande, pero sí estuvo muchos años. Entonces, vamos a ver esta parte del progreso material y vida social. Bueno, ahora, ¿cómo fue este crecimiento? Pues fue realmente notable en el sentido de la modernización, ¿sí? Y, siempre en que vamos o que nos pedían en la primaria, que era cuando más nos pedían las biografías o las láminas, íbamos corriendo a la papelería por nuestras láminas de Porfirio Díaz. Y a ver, díganme ustedes, ¿qué era lo primero que veían en su lámina de Porfirio Díaz? A ver, digan. Bueno, yo leía la imagen que estaba en el centro, la que llamaba más la atención, que estaba en grande. ¿Qué tenía Porfirio Díaz atrás de su imagen? A ver. ¿No? Tenía un ferrocarril. Siempre, siempre a Porfirio Díaz se le va a recordar y se le va a reconocer por esto, por el ferrocarril. Entonces, él hizo más de 800 kilómetros de vías férreas bajo su gobierno. Entonces, fue un símbolo de la época, porque no había habido ferrocarril. ¿O en qué momento lo hemos visto, chicos? ¿No, verdad? Ahora, ¿qué permiten los medios de transporte? La fluidez, chicos, económica, tanto en inversión extranjera como en inversión, pues, de la nación, de fronteras mexicanas, ¿sí? Permitió llevar y venir productos, ¿no? Entonces, esto permitió el ferrocarril. Ahorita ya no está tanto en todos los lugares, pero todavía tiene auge en uno, ¿no? Pero ya hay más formas de transporte. Pero en ese tiempo, pues fue la novedad, ¿no? Entonces, esto permitió reactivar lo que era la industria, la minería y lo que era el petróleo, ¿sí? Fue, como quien dice, lo in del nuevo siglo. También se abrieron muchos bancos y sucursales en el país. Ahorita yo creo que no podríamos vivir sin bancos. Sería muy difícil, ¿sí? También se abrieron casas comerciales. Entonces, vemos este impulso, este crecimiento, vemos el teléfono, vemos el telégrafo, vemos el servicio postal. Vemos dentro de las ciudades también, aquí está, las calles asfaltadas, ya con chapopote, ¿sí? No nada más era de tierra, ¿no? Ya calles asfaltadas. La luz eléctrica en las calles, en las ciudades específicamente, se los vuelvo a repetir. Entonces, surgió lo que era la aristocracia en torno al presidente. ¿Sí? Ya, vemos, hasta nos describen cómo se vestían las mujeres, muy diferente, ¿no? Ya con vestidos grandes, muy afrancesadas, ¿sí? Entonces, a él le gustaba todo lo de Francia. Entonces, como que quiso traerse a Francia a México, ¿sí? Entonces, por eso dice, se adoptaron costumbres provenientes de Francia. Apellidos de abolengo, ¿no? Clase alta. Entonces, ya nos damos cuenta ahí cómo Porfirio Díaz cambia todos estos aspectos y lo moderniza, ¿sí? Ahora, ¿quiénes tenían los cargos más importantes? Pues la gente de clase alta, que eran los amigos en torno a Porfirio Díaz. También estos amigos se les llama científicos, no porque fueran científicos, así como los conocemos ahorita, sino fue un nombre que se les daba. Permítanme, déjenme aceptar a sus compañeros. Ahora,
También menciona un aspecto de crítica, que pues sus amigos del presidente se enriquecían con los negocios y obras públicas. Y pues yo pienso que esto ya es algo que siempre ha pasado. Los que tienen el poder, los que tienen el dinero, pues eran los que se quedaban, ¿no? En este caso, un ejemplo muy claro es el PRI, ¿no? Ahorita el PG le da a los abuelitos, le da a los chamacos lo de su beca. Antes, ¿qué hacían ese dinero? Pues se lo clavaban, ¿no? Se lo quedaban. Entonces, es lo mismo, aparte, que se enriquecían con negocios y obras públicas. Igual, o sea, las obras públicas hasta en los pueblos, ¿verdad? ¿No? O sea, dicen, Casa del Pueblo. ¿Por qué? Pues porque tuvo el dinero, estuvo en la agencia, entonces, pues por eso es una casa de pueblo y tenemos muchas, ¿no? No nada más eso. ¿Qué más? Ah, la vida intelectual. Aquí es donde les decía yo, en la parte de los científicos, pero también se ve en el aspecto de la vida cultural, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque creció en ciencias, creció en artes, creció en literatura, también creció el periodismo, chicos. No había habido esta parte, ¿no? De periódicos populares, por ejemplo, El Imperial, por ejemplo, El Tiempo, la Revista Azul, la Revista Moderna, y no nada más periódicos, sino que también revistas y revistas educativas. Entonces, se causó una gran difusión dentro también de historiadores famosos de la época, ¿sí? Aquí les puse a dos: Manuel Orozco, Nicolás León, Emiliano Rabasa fue otro de los historiadores famosos de la época. Las novelas también fueron otro género literario que también surgió y abundó dentro del porfiriato. La oratoria también tuvo grandes exponentes. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta parte no la había visto o no había gestionado ningún presidente por esta parte. ¿O sí? Díganme ustedes. Chicos. No, Chicos. profe. Bueno. Y ya se me acabó. Bueno, entonces, ¿qué opinan? Bueno, vamos a salirnos y ya regresamos porque ya nos queda 1:09. Ya terminé de exponer lo que fueron mis diapositivas. Ahora, de todo lo que les expliqué, tanto al inicio como al final, me van a decir así, una lluvia de ideas en concreto. Su opinión sobre el porfiriato, ¿ok? Uno por uno, ¿eh? Me voy a ir por orden de lista, ¿vale? Como exposición. Nos salimos y regresamos.